Hola a todos y a todas. Resolvemos en este vídeo el problema 617 que dice lo siguiente. Una página de búsqueda tiene la posibilidad de implementar dos tipos diferentes de algoritmos A y B que son similares en calidad pero con diferente velocidad. Para un estudio se han probado o se ha llevado a cabo dos test independientes con 12 y 14 búsquedas cada uno, ¿vale? Estos son los tamaños entonces, obteniendo velocidades medias de 54 milisegundos y 40 milisegundos y cuasi varianzas de 400 milisegundos cuadrados, 100 milisegundos cuadrados. Han tenido el detalle de darnos ya en cuasi varianzas, así que no vamos a tener que hacer ninguna transformación ni nada. Asumiendo normalidad con un 5% de significación, de nivel de significación, contrasta la hipótesis de que la media, de que el rendimiento medio es el mismo en los dos casos, ¿vale? Bueno, pues entonces nos están pidiendo que hagamos un contraste de hipótesis sobre las medias, o sea, para ver si la diferencia de media es 0 o es distinto de 0, porque si es 0 es que los rendimientos son iguales, y si es distinto de 0, pues es que no, ¿vale? Sería un contraste bilateral, como veremos más adelante. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que tenemos distintos casos, hay distintas situaciones y este contraste hay que hacerlo de forma diferente según en qué situación estemos. Entonces lo primero que tenemos que saber es si estas dos muestras son pareadas o son independientes. Bueno, eso nos lo han dicho en el enunciado, ¿vale? Dice que son dos muestras independientes. Entonces, directamente, este no es el caso en el que estamos y estamos por esta rama en dos muestras independientes. Pero ahora tenemos que saber si conocemos las varianzas o desviaciones típicas en la población o no las conocemos. Casi siempre va a ocurrir que no las conocemos, salvo que nos lo digan explícitamente. De hecho, tú te lees el enunciado completo y aquí no dice nada de ningún dato de la población. O sea, aquí no hay nada de en la población se sabe que tal cosa o por un estudio previo se asume que en la población tal cosa. Nada, no dice nada de eso. De hecho, habla de cuasi varianza. Eso es de la muestra. Por lo tanto, no tenemos ningún dato de la población y no estamos en esta situación. Así que tenemos dos muestras independientes con varianzas poblacionales desconocidas y en este último caso todavía tenemos que distinguir si se puede asumir que las varianzas son iguales o hay que asumir que son distintas, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Eso no lo podemos saber solamente con el enunciado del ejercicio. Eso tendremos que comprobarlo nosotros antes. Entonces, irremediablemente, aunque a mí el ejercicio no me lo ha pedido, irremediablemente, y esto hago siempre mucho hincapié para que se tenga en cuenta y que no se nos pase por alto, tengo que hacer antes un contraste sobre la igualdad de varianzas, porque necesito averiguar si estoy en este caso o en este caso. De hecho, es que no os lo podáis saltar, porque debería saltaros una alarma. Quiero decir, cuando vayáis a intentar hacer el contraste de la diferencia de media, no vais a saber qué estadística, no vais a saber qué coger. Es que entonces no tenéis claro, o asumís una cosa porque sí, o no vais a saber qué hacer. Entonces, primero hay que plantear si podemos asumir que las varianzas son iguales o no. Y para eso hay que plantear un contraste de igualdad de varianzas, o sobre las varianzas, ¿no? Ya sabéis que el caso de las varianzas es distinto al de las medias y las proporciones, en el sentido de que aquí lo que se contrasta es si el cociente de ambas sale 1 o no. Entonces, la hipótesis nula es que el cociente de las varianzas es 1, la hipótesis alternativa es que el cociente es distinto de 1, para saber si las varianzas son iguales o son distintas. Esto es un contraste bilateral. El estadístico experimental es esta F experimental, que es simplemente el cociente de las cuasi varianzas. No tenemos que hacer ningún tipo de transformación porque ya nos han dado el dato de la cuasi varianza. Entonces esto es 400 entre 100, sale 4. ¿Cómo es la región crítica de este contraste? Bueno, pues son aquellos lugares en los que es la región en la que la F experimental sea mayor o igual que esta F de Snedeker de aquí, o bien sea menor o igual que esta otra F de Snedeker. Ya sabéis que tiene dos parámetros. Tiene la U, lo que llamamos la U y la V en teoría y en las tablas. Y en este caso sería U es N sub 1 menos 1, V es N sub 2 menos 1. Y queremos buscar el percentil 1 menos alfa medio y el percentil alfa medio, ¿vale? Eso significa que la región crítica es que la F experimental sea mayor o igual que una F de Snedeker 11
13, 0,975 el percentil, o bien menor que una f de Snedeker 11, 13, 0,025. Vale, vamos a hacer una pausa aquí, vamos a ver cómo se buscaba eso en la tabla. Tenéis la tabla de la f de Snedeker dividida en 4, ¿vale? Generalmente se da así. La U, el parámetro de la U se busca en primer lugar aquí en esta primera fila y luego el parámetro de la V se busca hacia abajo aquí en esta columna. Entonces vais a tener 4 trozos de tabla en los que se combinan U que va de 1 a 12 y V que va de 1 a 12, U que va de 1 a 12 y V que sigue desde el 13 en adelante, U que va del 13 en adelante y la V que va del 1 al 12 y la U que va del 13 en adelante y la V del 13 en adelante, ¿vale? Entonces como nosotros tenemos que buscar la 11, 13, pues buscamos aquí el 11, buscamos aquí el 13 que está aquí, ¿vale? Y es uno de estos datos de aquí. ¿Cuál de ellos? Pues aquí tenemos el percentil que tenemos que buscar. Son solamente 5 opciones, que es el problema de la limitación que tiene esta tabla. Aquí solamente hay los 5 clásicos correspondientes a los típicos alfas que nos suelen dar, pero no otro más. Entonces, en el caso de esto, 0,975, ese lo vamos a localizar, ¿vale? Porque ese está aquí y por lo tanto ese dato es 3,095. Perdón, estoy en el 14, lo miro en el 14. En el 13 este dato es 3,197. 3,197, pero ¿qué problema tenemos? Que ahora tenemos que buscar una f de Snedeker donde el percentil es 0,025. Eso no está aquí. Eso no es una opción aquí. Y la situación es que la f de Snedeker no es simétrica. Entonces no es tan fácil como decir, bueno, pues cojo el contrario, pero le cambio el signo. Nada. Eso no se puede hacer. Aunque sí hay una cosa que se puede hacer, que es este recordatorio que os he puesto aquí. Y es que una f de Snedeker que tiene los parámetros u y v y tú quieres buscar un percentil alfa, eso es lo mismo que el inverso de otra f de Snedeker donde se han intercambiado los papeles de la u y la v, es decir, donde estaba la u, ahora está la v, y se busca el percentil 1 menos este que estuviera aquí, ¿vale? Menos mal, porque este sí que está en la tabla. Lo que pasa es que yo ahora no tengo que buscar la tabla aquí el 11 y aquí el 13, sino que tengo que buscar aquí el 13 y aquí el 11. Eso no está aquí en esta imagen, pero eso lo tenéis vosotros en vuestras tablas. Si lo buscáis, la f de Snedeker 13, 11 y el percentil 0,975, pues entonces veréis que da 3,392. El inverso de esto es 0,295. Por lo tanto, finalmente, esta es la región crítica. Si lo dibujamos, aquí está mi f de Snedeker, estos son los puntos que determinan mi región crítica, que es esto y esto. Mi f experimental, recuerdo que era 400 entre 100 daba 4. Ha caído en la región crítica. ¿Qué significa eso? Que rechazo la hipótesis nula y acepto la alternativa. Y eso significa que las varianzas son distintas en la población. Porque recuerdo que la hipótesis alternativa era varianzas distintas. Muy bien. Pues de repente parece que ya se terminó el problema y en realidad todavía casi ni ha empezado. Porque esto no era lo que a mí me estaban pidiendo. Esto era simplemente para saber que estoy aquí, que tengo 2 muestras independientes, que las sigmas son desconocidas, pero son distintas. Ahora que yo ya sé que estoy en ese caso, entonces voy a plantear el contraste que a mí de verdad me estaban pidiendo que planteara, que es el contraste sobre la media. Si son iguales o son distintas, vuelve a ser un contraste bilateral, donde la hipótesis nula es que la diferencia da 0 y la alternativa es que es distinto de 0. El estadístico experimental es esto de aquí, ¿vale? Donde ya podemos sustituir del tirón toda la información que nos han dado directamente y sale 2,2. La región crítica es esta de aquí y tenemos que calcular, tenemos que buscar el percentil 1 menos alfa medio y el percentil alfa medio de una T de student con G grados de libertad. Y esta G, este castillote de aquí. Os voy a dejar que ustedes hagáis bien la cuenta y simplifiquéis, pero esto sale 15,61. Que aproximadamente son 16. Tenemos que aproximarlo porque los grados de libertad tienen que ser un número entero. Entonces lo aproximamos y es 16. ¿Vale? Si buscáis en estos valores de la T de student, fijaos, aquí lo bueno que tiene es que aquí sí que podéis jugar con simétricos. ¿Vale? Porque vais a ser capaces de localizar una de las dos, pero quizás no la otra. Ahora que conocida una, si esta es 2,12, pues esta es menos 2,12. Aquí sí, en la f de Snedeker no.
Esta es, por tanto, la región crítica. Como mi estadístico experimental es 2,2, esto es mayor que 2,12. Significa que ha caído en la región crítica, por lo tanto rechazo H0, acepto H1, y eso significa que las medias no son iguales, porque acabo de aceptar la hipótesis alternativa. Y ahora sí hemos respondido a la pregunta del problema, que decía: contrasta la hipótesis de que el rendimiento medio son iguales. No son iguales. El rendimiento medio no es igual en A que en B.